En esta tarde. Tenemos, no un invitado, tenemos flor de invitado. Invitadazo, totalmente. Flor de invitado. Que ya está conectado y lo voy a poner. ¿Lo querés presentar vos? Sí, se trata de el profesor, el maestro Enrique Zuleta Puceiro. Fue un hombre que trabajó muy cerca de la gestión de Raúl Alfonsín, que tiempos aquellos, hermosos tiempos, para los que tenemos memoria. Después se fue toda la mierda. ¿Qué le vamos a hacer, Ignacio? Pero no importa. Enrique, perdón. Pero agudo analista político, conoce de todo, conoce a los radicales, conoce sobre todo a los radicales del interior, conoce a los peronistas, sobre todo conoce a los peronistas del interior. No todos son lo mismo. Claro. Y por eso me resulta muy interesante esta conversación, porque, Enrique, necesitamos luz en el medio de toda esta oscuridad que es el escenario. Una oscuridad de mucho caos, además. No entendemos 22 nada. de octubre. ¿Cómo estás, Enrique? Bueno, te agradezco mucho los elogios, pero diría lo mismo de vos. O sea, no todo el mundo está preparado para estos análisis, porque ahí hay una cosa interesante que decía el otro día un consultor veterano como Durán Barba a Fontevecchia, que le recomendaba un libro que se llama 10.000 horas. Y decía, prohibido asesorar en estos momentos si no tenés 10.000 horas de vuelo. Claro, claro. Y le contestó Fontevecchia, bueno, tenemos un cronista de fútbol que dice, prohibido intentar ser un arquero world class si no te han metido 1.000 goles. Claro, totalmente. Ayer lo vimos en el homenaje que le hicieron a Alfonsín. Había gente de muchos sectores, había nuevos gobernadores, había nuevos dirigentes, etc. Pero estaba allí la plana mayor de aquella gente que en el 83 se festejaba ayer precisamente la victoria de Alfonsín en el 83. Lo que ha pasado realmente es una cosa donde la veteranía de algunos consultores que Massa logró juntar, más la sensibilidad a la nueva política que tiene Gutiérrez Rubí, que es su consultor clave, más Massa y sus características personales lograron prevalecer sobre dos candidaturas con muchísimo de amateurismo, con muchísimo de voluntad y cargados de fobias y de filias y de egos, etc. Fue muy interesante este contraste. Yo creo que uno le puede decir a Massa todo. Hace una lista con 20 insultos. Decir que es chorro, decir que es mentiroso. Pone todo. La única que no puede decir es que es kirchnerista. Porque si hay algo que demostró desde el 2009, 2011 en adelante, es que se les puso enfrente. Ahora, ¿cómo ha hecho sin territorio, sin, vamos a decir, alianzas fuertes, teniendo que esconder en la mochila que llevaba al Gran Buenos Aires y en la otra mochila que llevaba a los socios del gobierno y al gobierno mismo? Me parece que es un proceso que no solo lo ha hecho Massa, también la sociedad argentina quería ocultar esas cosas, me parece. Claramente. Y ahora, Enrique, cuando vos lo ves a Sergio Massa en esta situación en la que lo veíamos anoche, ¿no? En esta cena donde le cantan Sergio Massa presidente de la mano de Alfonsín, vemos un Sergio Massa que no canta, pero sí está sonriente. Obviamente lo contábamos recién, ¿no? No es el radicalismo a nivel institucional de la mano de Morales, es obviamente otro sector del radicalismo, pero ¿qué te dice a vos, no? ¿Qué imagen te queda dando vueltas cuando lo ves a Sergio Massa en esta situación? Y sobre todo, electoralmente, ¿qué le puede abrir? ¿Qué votos le puede abrir? Alguna risa interior tuvo, porque en el acto que se producía a la misma hora en la plaza, hablaban figuras como Colela, que es una dirigente joven, Lustó, Stubrin, que es un histórico, Morales, pero ahí el que faltaba era Moró, porque si hubo alguien en el 30 de octubre era Leopoldo Moró. Estaban repartidos eso, y él supongo que habrá sonreído lo que ha logrado, porque creo que el gran triunfo estratégico, que probablemente sea de Cristina más que de Massa, es haber dividido a la oposición. Dividió a un extremo increíble, inaceptable, incluso desde el punto de vista democrático, la manera en que se dividió primero una oposición que en mayo iba ganando por 14 puntos de ventaja. Nadie discutía que había un cambio. Y ese cambio no se produjo. Primero lo dividió en dos, después la dividió en tres pedazos, una parte,
y en 2 pedazos y medio otra. Hoy ha continuado eso, se habla incluso a estas horas de diálogos importantes de economistas de Patricia Bullrich con Sergio Massa. Todo eso divide a la oposición y opera casi una regla, vamos a decir, de física social. Lo que se une tiene más alternativa que lo que se divide. Ahora, en el balotaje es distinto, porque en la primera vuelta las elecciones lo que producen son votos de pertenencia. Yo pertenezco a este espacio, a este dirigente, me siento representado aquí o allá. Pero en los balotajes lo que quedan son 2 candidatos donde caducan esos marcos de referencia. Te diría que más es posible, ¿no es cierto?, que la gente no vote a favor de alguien porque los 2 candidatos no dejan contento a 2/3 de la sociedad, sino que más bien vote contra alguien. Es un voto a veces de asco. Digo, de estos 2 candidatos que no me gustan, este me da más asco y voy a votar en contra. ¿Te das cuenta? Puede pasar eso. Enrique, la cuenta que hace Mauricio Macri es que irían a votar, lo votarían a Milei aquellas personas que ya la votaron a Patricia Bullrich 2 veces. Es decir, que la votaron a Bullrich en las PASO y que volvieron a votar Juntos por el Cambio este domingo 22 que pasó. Esos son más o menos 4 millones de votos. ¿Vos coincidís con esa aritmética? No, es una aritmética muy apresurada, porque en ese voto hay mucho voto radical. Y el voto radical, que tiene varios estratos, hay 5 radicalismos por lo menos, hay radicales que dicen, bueno, yo entre Milei y un voto peronista nunca lo voy a hacer, no voy a optar, me voy a abstener. Nosotros estamos haciendo algunos estudios provinciales, son provisorios porque hemos empezado hace muy poco, donde vemos un alto voto en blanco. Voto en blanco porque dice voy a votar en blanco. Al revés, lo que hace es que no va a ir a votar. O no va a responder al que lo lleva a votar. Es decir, hay un voto que no es un voto, vamos a decir, principista, pero tampoco le es fácil. Milei ha llegado a un extremo para un radical tradicional, que mucho que ver tuvo la retórica de Milei. Entonces dicen, bueno, yo entre la retórica de Milei y la realidad del peronismo voto la retórica de Milei y me tapo los oídos y la nariz, pero no sé hasta qué punto. Hay gente que no se siente obligada a ir a votar. Entonces me parece que en ese cálculo de Macri se suman demasiadas cantidades desde el punto de vista aritmético, pero la geometría es distinta, porque la geometría son volúmenes, dinámica, espacios, densidades, hay más. La gente ha demostrado, yo creo en la Argentina, que está muy preparada para hacer cálculos mucho más complejos, mucho más sofisticados, incluso hasta el punto de ponernos frente a fenómenos que nos dejan estupefactos, pero es porque tal vez se están jugando muchos elementos. Esto tiene mucho que ver con las inteligencias, esa idea de que son muchas. Hay inteligencias racionales, inteligencias razonables, inteligencias emocionales, inteligencias que tienen que ver con reacciones atávicas, inteligencias que tienen que ver con posiciones defensivas. El voto se pone sobre todo en el balotaje. Fíjate lo que ha pasado ayer en Colombia. 2 partidos tradicionales que habían desaparecido, desplazados en un balotaje entre el ingeniero Hernández, el señor del TikTok, ¿se acuerdan? Y Petro, ayer volvieron a votar, eligieron al hijo de Galán, que fue un hombre que fue asesinado, un héroe de la democracia colombiana, y destrozaron a Petro en todas las ciudades, incluso en Bogotá, y eso pasó menos de 2 años después. Ese probablemente, que es lo que pasó en Ecuador, sea también el destino de estos liderazgos efímeros, tan colgados, vamos a decir, de estos fenómenos epidérmicos, mesiánicos, que a veces conmueven a los países, Chile, el caso de Ecuador, el caso de Colombia, el caso de Perú. Ayer tuvimos una lección de cómo pueden funcionar los sistemas políticos cuando esto se pone en marcha, produce, vamos a decir, ese fenómeno mesiánico, genera el cambio disruptivo, pero al muy poco tiempo la sociedad busca canalizarse hacia espacios más previsibles, más acomodados a sus tradiciones, menos aventurados, con menos bronca y con menos riesgo. Y allí está el joven Galán, probablemente el próximo presidente, porque la elección de ayer de Colombia es importantísima, muy notable. Enrique, ¿y cómo crees que puede tomar el votante de Milei la sociedad, la nueva sociedad con Macri y con Bullrich? ¿Como una traición?
está blindado ese voto de Milei, pase lo que pase, Milei lo va a tener. ¿O es una traición de te fuiste con la casta? Milei fue el hombre que mordió a un perro, ¿no es cierto? El hombre que mordió a un perro, bueno, esto es atractiva, que por fin alguien muerde a un perro. Ahora, si ese hombre termina siendo el gatito mimoso y termina hablando racionalmente y conversa con los economistas, igual, muchos van a pensar, bueno, mira, ¿qué diferencia hay entre este león que había llegado y que nos transformaba y que nos llevaba a una ruptura con el orden establecido y 100 o 200 ejecutivos financieros del mundo de la City donde hablan exactamente de lo mismo y con las mismas actitudes y reacciones emocionales? Porque lo que cambió en Milei es la posibilidad de arramblar con todo y establecer un nuevo orden. Pero, perdón, Enrique, entonces este discurso disruptivo, sacado de Milei, claro, ¿es también su diferencial? Ejecutivos que piensan con la economía austríaca y que piensan, y integristas y fundamentalistas, conocemos muchísimos en los bancos. Por eso decía muy bien el otro día un banquero que lo tuvo a Milei en el HSBC, sobre todo en la mesa de Máxima, dice, yo no conozco a Milei, ¿cómo lo voy a conocer si manejaba la mesa de dinero de Máxima? Bueno, ¿qué pasa cuando Milei se reviste de todos sus atributos? Entonces aparece como un factor revolucionario, pero es posible que si él renuncia a esos atributos, pensando en algún voto moderado, ¿no es cierto?, con la misma rapidez y desparpajo con que pensó en lo contrario, probablemente consiga un grupo de gente que dice, bueno, la verdad que esto no era lo que yo quería, voy a esperar una nueva. No sé, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Las chances de ambos son muy parecidas. La ventaja que tiene Milei es que tiene 2/3 de la gente que le dijo no al oficialismo. Y el oficialismo lo que ha logrado es un récord de arrastre de gente a votar, de voto que lo tenía propio, lo había perdido en el 2021 y después en el 2023, y me parece que en el 2022, perdón, y hay cosas milagrosas, no solo de Kicillof, hay elecciones provinciales notables. En el caso de Santiago del Estero, que siempre lo cito, donde Zamora sacó el 66%, llevó 150.000 personas más a votar. Y eso pasó en casi todas las provincias. Esos son los 3 millones de votos, no son solo Kicillof. Pero sin el aporte de Kicillof es difícil que se podría haber operado esta situación que para muchos es milagrosa y para otros es simplemente el peronismo defendiéndose y aplicando su lógica de reacción frente al enemigo que lo acosa. Un partido unido frente a partidos divididos. Enrique, me gustaría tu mirada sobre algo que mostrábamos hace minutos en pantalla que tiene que ver con las declaraciones, las últimas declaraciones de Patricia Bullrich, que dijo que esto definitivamente va a explotar y que esperaba que explotara antes del 19 de noviembre para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. Sergio Massa le respondió hace minutos nada más. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Cuánto le impacta a Javier Milei que Patricia Bullrich diga estas cosas? Son declaraciones explosivas y Javier Milei ya ha hecho declaraciones explosivas también, pero ¿cuánto crees que impacta? Y vamos a ver, yo creo que en este momento efectivamente la gente está curada de espanto y de declaraciones y de cine negro se está un poco harta, que me parece que le resbalan, ya hay menos sensibilidad frente a este tipo de cosas. Me parece es fuerte igual lo que decís, que hay menos sensibilidad. Es fuerte lo que decís, ya hay menos sensibilidad. Hay menos sensibilidad, vos podés decir, está por estallar la hiperinflación y todo el mundo dice, bueno, muy bien, vamos a ver. Y hay cosas que se decían hace 2 meses, 3 meses, que hoy decir, gente va generando una especie de costra defensiva. Defensiva frente al desastre y a la catástrofe. Yo no creo que se esté produciendo una situación de ese tipo y la gente no debe estar pero tan mal para haber votado a Massa. La teoría de Durán Barba. Cualquiera que tiene experiencia... Jaime también dice eso. Jaime, lo escuché en La Nación Más decir justamente eso. Decirle, bueno, la gente no debe tener esa percepción, le planteaban que estaba todo mal, horrible, claro. Y Jaime les planteaba, bueno, no deben sentirse tan mal, porque si no, no lo hubieran votado. Todos los que peinamos canas tenemos un respeto y hemos aprendido a respetar eso que no es un monstruo, que es la voluntad popular. Totalmente. Tenemos que mirarlo con cuidado. No pasa con el rating, pasa con el consumo, pasa todo. Tenemos que mirar con mucho cuidado, porque la verdad de las cosas no es que el pueblo sea soberano. El pueblo lo que tiene es
una imprevisibilidad en muchas cosas. A veces actúa como soberano, a veces actúa como esclavo, pero siempre nos da sorpresas si nosotros nos creemos que controlamos absolutamente esos resortes. Se sabe poco de eso. Ahora, hay otro factor importante. Estudiosos muy serios sobre la pobreza nos contrastan las cifras de pobreza del INDEC con las cifras de las cuentas nacionales. Y establecen una vez más algo que se sabía ya en los años 90, que probablemente la subdeclaración de ingresos esté dándonos una pobreza en algunos sectores, sobre todo los sectores medios, muy inferior a la que indican los datos, ¿no es cierto? Eso lo vamos a saber cuando tengamos por fin un censo, porque lo estamos esperando hace 1 año y medio, y cuando podamos tener información estadística mucho más precisa que la que hoy tenemos. Es posible que la subdeclaración de ingresos, que es cuando le preguntan en la encuesta permanente de hogares cuánto gana usted o cómo vive o qué ingresa, la gente por muchas razones, atendibles todas, omite declaraciones o guarda aspectos de la economía familiar que están hablándonos de unas clases medias urbanas muy castigadas, muy bajas, pero no al extremo de una explosión como la que tuvimos en el 2001. Enrique, vos conocés bien el interior, lo marcaba en el prólogo de la entrevista, y dio la sensación, o por lo menos la sospecha que hay en el PRO o en el macrismo y en Bullrich específicamente, alentada por Milei, de que el radicalismo, sobre todo en el interior, no se movió mucho para votar a Juntos por el Cambio, ¿no? Famosos los radicales son traidores que tiró Milei después de la elección. ¿Vos creés, más allá de que coincidas o no con esa idea, vos creés que el radicalismo que se mantiene prescindente va a movilizar algo para el balotaje hacia alguno de los dos candidatos, aunque no lo blanqueen? Yo creo que el radicalismo ha optado por como deben optar los partidos institucionales, lo como pasó en Colombia, para tomar una posición de neutralidad. Pero yo dudo que alguien pueda liderar en su provincia o en su ciudad, su pueblo, diciendo, me lavo las manos, quedan ustedes en libertad de votar. Van a tomar posiciones. Y hay gobernadores que van a tomar posiciones netamente en favor de Massa, como puede ser el gobernador de Jujuy, a quien escuchamos ayer en los discursos, porque y va a haber gobernadores que sin decir nada van a apoyar a Milei porque son más afines al esquema de Gualeguaychú y siguiente. Ahora, ¿lo van a hacer de una manera subrepticia? No van a poder hacerlo, porque parece que la gente en esto es posible que se polarice. No, es muy difícil pensar que la gente se va a quedar pensando, señor gobernador, ¿qué hacemos? Bueno, veamos las encuestas y les explico la semana que viene. Colombia, por ejemplo, en Corrientes, es muy interesante. Hace ya varias semanas dijo que le iba a votar a Massa. ¿Por qué? Porque yo me imagino a Colombia llegando al pueblo, a un pueblo, cuando lo rodea la gente, son caudillos locales, no le preguntan a quién vamos a votar. Bueno, les voy a decir una vez que se reúnan los cuerpos orgánicos, les vamos a... No, le dicen qué hacemos o qué estamos haciendo. Los líderes locales van a tomar posiciones aunque no puedan declararlo institucionalmente. ¿Por qué no pueden declararlo? Porque los partidos, el balotaje es un sistema que obliga a los partidos a estar en una posición de prescindencia. Ahora, es un error lo que dicen muchos radicales, lo decían ayer en los discursos, nos han votado para hacer oposición. No te han votado para hacer oposición, te votaron 3 veces en contra. En las internas, en las PASO y en las primarias. No te quieren ver gobernando, y porque no te quieren gobernando no tenés más remedio que ser oposición. Pero no es que han dicho qué interesante este partido, qué para ser opositor. Para ser oposición, así que no lo votamos, así queda en oposición. A este lo quiero en el Congreso parando y obstaculizando todo porque necesito que haya opositores. No, le votaron en contra en la interna porque acompañaba a Rodríguez Larreta, le votaron en las PASO, le votaron en las primarias, no le dijeron que se vayan todos porque no hay un clima que se vayan todos. Claro. Ahora, vos elegís estar en la oposición porque no te queda probablemente otro lugar. Lo sensato sería que esos partidos asumieran su condición de partidos de gobierno, porque tienen provincias, tienen 500 ciudades, son gente de gobierno, son gente experimentada, pero más valdría, más que colocarse en esa posición de oposición por la oposición, que fueron los años 90, recuerdan ustedes, después los años 2000 con Kirchner, son 40 años de oposición los del radicalismo, ladrando de la luna. ¿Te das cuenta? Porque en la época de Menem no acompañaron nada.
Y hubo cambios positivos, pero también hubo cambios negativos. Había de todo. Sin embargo, el radicalismo se puso en una posición de intemperancia. Lo mismo le pasó con Kirchner. ¿Por qué? Porque el PRO no lo dejó gobernar. Entonces yo creo que un partido tiene que repensar su misión, que es gobierno. A veces le toca ser oposición, pero no es que es oposición y a veces le puede tocar ser gobierno, porque la gente se va a dar cuenta que ese es un partido como los radicales franceses, etcétera, puramente declarativo, pensado para oponerse y que no tiene mucho que agregar, que es lo que le está pasando hace ya casi 40 años al radicalismo. Enrique, vos sabés que acá, a diferencia de la televisión, la radio, tenemos el diferencial de que la gente comenta, algunos te están haciendo preguntas y otros están hablando entre ellos y comentándose. Y sabés que uno de los comentarios que está saliendo entre las personas que están siguiéndonos en vivo ahora es este comentario de Milei es un panqueque, Milei bienvenido a la casta. Y te quiero preguntar sobre eso, ¿no? ¿Qué tanto le va a pesar al votante de Milei núcleo duro? Estoy hablando de este 30% que no se movió ni en las PASO ni en las elecciones generales, el hecho de que haya formado parte ahora de este acuerdo con Mauricio Macri, Patricia Bullrich, ¿es algo que le termina pesando a ese núcleo duro de Javier Milei? Sí, y menos mal que le está pasando ahora, porque lo peor sería que le pasara en el gobierno. Porque si llegaran por un milagro en la primera vuelta al gobierno, este proceso de desencanto y una mezcla de insatisfacción se iba a plantear en el gobierno. Eso le pasó a Piñera en Chile en el primer periodo. Él llegó acompañado de los economistas libertarios, fundamentalistas, a hacer los cambios, y cuando tuvo que empezar a gobernar, porque, por ejemplo, pasaron cosas de gobernar. Lo que va a tener que hacer Milei si fuera presidente el primer día va a tener que pedirle permiso al fondo para emitir, para pagar los aguinaldos, ¿te das cuenta? Entonces, hay una realidad cuando va a gestionar donde no es posible de un día para otro hacer las cosas, él mismo lo dice. A Piñera le pasó eso y realmente fracasó en el primer periodo. Después cuando volvió, después de pasar Bachelet, dijo, ahora voy a ir hasta el hueso, definitivamente voy a hacer los cambios que no tuve la velocidad y la valentía de hacerlos, voy a hacer ahora. Lo salvó que 42 mineros quedaron en un socavón, y fueron meses donde Chile quedó colgado de allí. Cuando salieron los mineros, lo salvó la pandemia, porque apenas salió la pandemia, no duró nada, estalló el sistema, y Piñera fracasó la segunda vez, porque la verdad de las cosas es que estos planteamientos fundamentalistas tienen que prever la idea de que las ideas y las aspiracionales no siempre se pueden implementar, sobre todo en sistemas complejos, empatados, como son estos. El Congreso va a estar muy empatado. Ahora, esto no nos puede llevar nosotros a un escepticismo o una oposición negativa. Simplemente saber que la democracia es un sistema complejo y que para administrarlo también tenemos que tener un pensamiento complejo y unos instrumentos complejos, hacernos cargo de la diversidad y decirle a la gente que no es soplar y hacer botella, son cosas muy difíciles. Acá Marcelo Fernández te pregunta, ¿cuál va a ser el análisis a tener en cuenta respecto a los resultados que se dieron? ¿Los de las PASO, donde 2/3 partes votaron un cambio, o el de octubre, o el del domingo 22, donde Massa ganó a pesar de la mala gestión económica? Claro, o sea, pregunta cuál va a tener Massa en cuenta, ¿no? La pregunta es muy interesante, muy interesante. Este oyente está mirando esta visión geométrica que yo propongo, donde no podemos hacer aritmética simple. Tenemos que mirar distintos escenarios, porque está lo de las PASO, que fue un basta, una especie de alarido de la gente diciendo, terminen de una vez por todas, estamos hartos de 2 años de campaña electoral con eslogans vacíos, queremos ideas, queremos propuestas, queremos hablar. Hicimos estudios después de las PASO y la gente quería 4 cosas. Quería seguridad ciudadana, en primer lugar. Quería empleo en blanco, quería educación y quería salud. Después venía la inflación, porque decía, bueno, los políticos no van a poder agregar nada a la inflación. La inflación es un fenómeno que nos desborda a todos, empezando por ellos. Entonces no le pedía, en primer lugar, soluciones, discusiones sobre esas 4 cosas. Milei no es que las tuviera, pero venía a atropellar todo lo establecido. Massa se ha dado el lujo de hacer una campaña sin hablar de esas cosas tampoco. Esa es la debilidad de Massa.
porque le están pidiendo eso, le están pidiendo seguridad, empleo, educación, pero educación no se entiende educación en el sentido aspiracional. Se pide que los chicos tengan 190 días, que vayan al colegio, que la familia pueda trabajar, muchísimas cosas concretas que rodean la educación, ni hablar la salud, ¿no es cierto?, que es por lejos un drama para cualquier sector, rico, pobre, centro, periferia. Estos temas, me parece, quedaron fuera de la campaña. Ninguno tenía muy claras las ideas. Ahora, las PASO dieron un mensaje, la primera vuelta otro mensaje, y esta elección es elección diferente, porque, insisto, van a pesar más los reflejos reactivos, la bronca hacia un candidato, el miedo hacia un candidato. Gutiérrez Rubí, que es el candidato el jefe de campaña de Massa, ha escrito un artículo muy interesante en El País del domingo. El diario El País le escribe un artículo, no de este domingo, sino el domingo anterior, a veces se escribe, y ahí explica que se ha perdido el miedo al candidato de la derecha. ¿Por qué? Tal vez será porque esa insensibilidad que les digo, será porque hablan demasiado, será porque reiteran siempre los mismos lugares, pero la gente ya no se asusta tanto por Milei. Me aterroriza Milei. Bueno, ayer lo escuché mucho en el acto del radicalismo. Le tengo miedo a Milei, pero no pudieron explicar por qué le tienen miedo a Milei. Me parece a mí que este oyente, con muy buen criterio, está trayendo las dimensiones, las densidades que hay que tener en cuenta para analizar. Hay que hacer un análisis complejo, donde las tres dimensiones son importantes, complementarias. Recién te preguntaba del radicalismo, si va a movilizar, si no va a movilizar el aparato en las provincias, que es donde gobierna, muchas de ellas. ¿Y qué va a hacer el peronismo, crees vos, Enrique? ¿Qué va a hacer Kicillof? ¿Qué van a hacer los gobernadores que ya no ponen en juego su propio poder? No tienen que elegir diputados ya, no tienen que elegir senadores, no se tienen que ir ellos por la reelección, sino que simplemente es el voto presidencial, que no es menor, pero a Massa lo inquieta un poco que en algunas provincias los mandatarios peronistas vuelvan a bajar un cambio como en las PASO, ¿no? Claro, porque la elección de la primera vuelta definía muchas cosas. Algunos caudillos peronistas se van, caudillos de toda la vida, como puede ser los Rodríguez A o los Uñacs. Esa gente se va, ya no tiene posibilidades después de la elección de movilizar nada. Faltan muy pocas semanas, casi te diría, para cambio de poder. Y esa gente ya no tendrá a disposición los resortes del Estado para movilizar la elección. Y si van a empeñar fondos, los van a empeñar en otras cosas que dudo que sean ayudar a Sergio Massa. Por otra parte, tengamos en cuenta que Massa es una figura extraña porque no es un peronista, es un señor en La Pampa o en la Patagonia. Siempre se acostumbraron a campañas contra Massa, porque Massa venía ya para evitar la reelección de Cristina, Massa dividió la provincia de Buenos Aires, ahora, pero este señor ya cumplimos con él, ya está, ya ganó. Ya dividimos a la oposición. Mucha gente efectivamente puede bajar los brazos, algunos porque hagan un cálculo de estas características, pero otros también porque ya no van a tener el poder. Se terminó el poder, ¿eh? Ya hay nuevos gobernadores. ¿Qué va a poder el gobernador del Chaco, por ejemplo? El gobernador del Chaco, dentro de muy poco, un mes y pico, se va a su casa. O sea, ¿qué capacidad tiene hoy de empeñar todo lo que no tiene para Sergio Massa? Son todas preguntas muy pertinentes, muy angustiantes para Massa y muy interesantes para los que vemos las cosas de una cierta objetividad, porque los incentivos se han reducido. Puede haber otros incentivos que los lleven a unirse y a defenderse de un enemigo exterior. El peronismo tiene esa característica también de reaccionar frente a la agresión externa, sobre todo cuando están unidos. Pero me parece que en este momento es una de las grandes incógnitas que afronta Sergio Massa. Están con condiciones iguales ambos, pero uno tiene enfrente 2/3 de un voto que le dijo no al gobierno y otro tiene la tarea de volver a llevar 3 millones de personas a votar, que ya 2 veces no fueron a votar. Claro. Y esto es un problema que tiene temas de discurso, pero también tiene temas logísticos y operativos, y tiene enormes costos. Estas campañas se han caracterizado por ser las campañas más caras de América Latina, sin lugar a dudas.
Eso es tremendo, es un dato tremendo. ¿Cómo va? Y la gente sabe perfectamente que los recursos son los nuestros, son los... Por eso es tremendo. Con la nuestra, como se dice vulgarmente. Sí, con la tuya, con la mía. Claro. Eso la gente tiene la noción, que no hay nadie que haya venido aquí a traer, y menos los políticos poniendo su aporte. Me parece que este es un caso típico, porque el financiamiento partidario que se implementó después para las PASO, después del 2011, es un financiamiento que para mí, que me he dedicado bastante a esto, he publicado siempre cosas sobre esto, es uno de los financiamientos más grandes del mundo. Es un atractivo tan grande, campaña permanente, 2 años, todos pueden ser candidatos. Claro. Esta fiesta es una fiesta que está financiada, ustedes lo han visto, por el financiamiento público, básicamente. Total. Claro. ¿Cómo analizás que va, conociendo las capacidades discursivas, de acomodarse, etcétera, de Sergio Massa, ¿cómo pensás que va a salir parado Sergio Massa de todo lo que está ocurriendo ahora en la coyuntura con el tema combustible? ¿Cómo algo que lo va a terminar afectando fuertemente de manera negativa por todas las filas y faltante de combustible, o lo va a terminar logrando canalizar de manera positiva diciendo, miren, yo me impuse, dije, si para el martes a la noche no logran ordenar la situación, no pueden exportar más, soy el único que logra organizar las cosas. ¿Cómo va a terminar canalizando Sergio Massa esta coyuntura que tiene que ver con el faltante de combustible? Bueno, esta mañana tuve una conversación con todo el equipo mío que está en varias provincias discutiendo esto. A mí era la idea de que esto afectaba seriamente al gobierno y en consecuencia a Massa y que iba a ser difícil. Pero gente que está bastante experimentada, entonces yo digo, mira, esa imposición que Massa le hace a las petroleras, diciendo, si ustedes no ponen el petróleo, les traba la exportación, no tiene nada que ver la exportación ni nada. Ya conocemos, se los han explicado ustedes a la gente cuál es la naturaleza de este problema, pero eso le puede surtir efecto, porque muchas veces la gente quiere creer en algo y probablemente la gente quiere creer que hay una alternativa en el peronismo que tiene poco que ver con los años del kirchnerismo. Ahora, ese querer es un querer desiderativo, voluntarista, abstracto, no tanto. Muchas veces en estos procesos la gente quiere creer con la misma fe con que le pedimos al piloto del avión que nos mienta cuando el avión se precipita hacia la caída. ¿Te das cuenta? Miéntame, claro. Señor. Miéntame, dígame alguna mentira, por favor. Claro. Pero lo puede reconvertir, digamos, canalizar positivamente en tu opinión. A mí me convencieron gente que está trabajando en otras provincias, me dijeron, mire, no se engañe, esto, la gente está reaccionando, ven usted que se está haciendo cargo. De la misma manera que Milei dijo, fíjense qué siervo soy del grupo económico, si le acabo de decir que no le den el DNI. ¿Se acuerda que fue muy importante para Milei? Sí. Hasta se generó la idea de que estaba peleado con su grupo de pertenencia. Mucha gente cree eso. No sabemos muy bien qué pasó, pero ciertamente Milei se fortaleció frente a eso. Y puede parecer increíble para la gente que ve la política con términos muy realistas y muy escépticos, pero la verdad de las cosas es que en el discurso público puede funcionar. Yo esta mañana, después de discutir con gente sobre esto un par de horas, me convencí de que puede ser un factor positivo para Massa, pero lo vamos a saber ahora cuando salgamos de esto. No sabemos. Sí, no, claro, por supuesto, fácil, por supuesto. ¿No? Enrique, te agradecemos. Qué lindo es hablar sin que tengamos que ir a un corte, sin que nos tengan que interrumpir. ¿Viste? Estamos mal acostumbrados, Enrique. ¿Sabes qué pasa? Es que la radio es el gran medio, la conversación que extraña la democracia es la radio la que lo produce. No, el streaming moderno para nosotros es hipermoderno, es ideal. Nos vemos, leemos a la gente, escuchamos con atención, nos concentramos en lo que estamos escuchando. Sin rating en tiempo real. Minuto a minuto, claro. Hermoso. Enrique, te agradecemos muchísimo. Gracias. Por las ideas que nos abrís la cabeza, que es lo que siempre nos interesa en estos casos. Un placer, muchas gracias. Un abrazo. Gran abrazo. Gracias a todos. Chao, Enrique. Enrique Zuleta Puseiro, una de las personas que no solamente hace encuestas, también analiza, y eso muchas veces
es más interesante quién te da adelante, quién gana, cómo, ¿no? Me parece que desde ese punto de vista es más, da más elementos para nutrirnos y además de nutrirnos de cosas que no necesariamente en las que estamos de acuerdo, que es lo más interesante. Porque, gente, cuando todos estamos de acuerdo, nadamos todos en la misma pecera, Claro. Es fácil. Lo más nutritivo para nuestra mente, para nuestras neuronas, es escuchar a gente que no piensa como nosotros o que no necesariamente nos va a llevar por esas autopistas obvias que ya sabemos, donde todos nos quedamos tranquilos que es lo que pensamos, ¿no? Totalmente. Entonces, va a ganar Massa, ¿no? Voy a ridiculizar al extremo para ser didáctico. Va a ganar Massa porque es mayor la cantidad de gente que le tiene terror a Milei y entonces lo va a votar a Massa. Se tapará la nariz, pero lo va a votar a Massa. O gana Milei porque con tal de que no sea kirchnerista o del gobierno o peronista, cualquiera. Es más complejo. Bastante es más complejo. Zuleta sí. nos hizo una radiografía de lo que pasa en el radicalismo, sobre todo en el interior. Por eso me interesaba también hablar con él, del peronismo, sobre todo en el interior. Salgamos del AMBA, salgamos de Ciudad de Buenos Aires, el conurbano, salgamos de eso, porque hay un país entero que también va a votar el 19 de noviembre y que define muchas elecciones. Totalmente. ¿No? Me gusta